Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas aquí a la casa del Señor. Bien, vamos ahora, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da y nos permite de alabarle. Es un privilegio, hermanos. No es cualquier cosa, alabarle es un privilegio. Es una bendición para nosotros. Que podamos levantar nuestras voces, a pesar de las dificultades, levantar nuestras voces y humillar el corazón para alabarlo. Amén. Y ahora vamos a disponer el corazón para la palabra, para lo que Él nos ha preparado, a mí y a usted. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para poder dar la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo una vez más en tus manos, Señor. Yo te pido, mi Dios, que mires mi corazón, Señor. Si hay algo que no está bien delante de ti, perdóname, Señor. Y en este momento límpiame, Padre. Límpiame de toda cosa que no te agrada, Señor. Padre, gracias te doy por la palabra que tú has traído a mi vida. Y gracias por confirmarla, Dios mío. Padre, que tu pueblo esté dispuesto de oídos y de corazón, Señor, a recibir lo que tú les vas a dar en esta tarde, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra, mi Dios. Y que sea haciendo conforme a cada necesidad, Señor, y hablando a sus vidas, Padre. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo me revista de tu unción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? Vamos a leer los textos en el Evangelio de Lucas 11, del versículo 9 al 13. Cuando ya lo tengáis. Los que puedan, hermanos, pónganse de pie. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Podéis tomar asiento, mis hermanos. El título que le he puesto a este mensaje es No nos cansemos de demandar el poder. Amén. No nos cansemos de demandar el poder. Hermanos, cuando me refiero al poder, no es cualquier poder, hermanos. Bíblicamente, el poder es del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Entonces, hace semanas se está haciendo mucho hincapié en que debemos buscar el poder de Dios, ser llenos, ser revestidos del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto creo que a pesar de que lo hemos hecho mal, hemos venido pidiendo mal, o hemos hecho poco o nada, hoy en día el Señor está demandando más de nosotros. El Señor nos está pidiendo que busquemos el poder. Fíjense, hermanos, cuán Dios más grande y maravilloso que nos da la bendición de darnos su poder, de revestirnos de su Santo Espíritu. Mis hermanos, como bien algunos saben, yo no llevo mucho tiempo en el Evangelio, hará 6 años así, pero entre mis altibajos que haya tenido, pues realmente son 3 años que el Señor un día me tiró de la oreja y me dijo, aquí ven, te quiero aquí a mis pies. Gracias a Dios por la misericordia de Él, estoy aquí y sigo en su camino. Aunque muchas veces con mis torpezas y mis debilidades, pero Él me mantiene. Es Él, no soy yo, es Él. Amén.
También he de saber que muchos de ustedes, hermanos y hermanas, quizás lleven una trayectoria muy amplia conociendo del Señor. Muchas experiencias vividas, quizás experiencias sobrenaturales del poder de Dios en vuestras vidas o en las de otros. Amén. Pero hay otros hermanos, y como yo, que no hemos tenido esas experiencias sobrenaturales. De ver con nuestros propios ojos milagros. Quizás ha sido algo diferente en nuestras vidas, pero el poder en sí de Dios, fluir de una manera poderosa y efectiva y eficaz, muchos hoy en día no lo han vivido. Yo soy una de esas personas. Quizás he tenido otras experiencias con Dios, pero no de una manera tan fuerte como yo quisiera. Pero, hermanos, Dios obra sabia y perfectamente. Dios sabe cómo hace las cosas. No es porque Él no quiera, es porque quizás nosotros les estamos poniendo barrera. Es porque quizás nosotros estamos poniendo límites para que Él obre y nos dé de su poder, nos revista del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos también, hermanos, que Dios, así como obra en mí, también está obrando en usted. Pero no usa la misma forma de hacerlo, no, es diferente. Lo que Él trata con usted, no lo hace conmigo, y viceversa. Pero está obrando, está haciendo, hermanos. Como decía la alabanza, no podemos ver, pero está obrando el Señor. Está obrando, hermanos. Solo tenemos que creerlo. Solo tenemos que verlo con nuestros ojos espirituales, no carnales, porque Dios es espíritu. Amén. Cuando yo oí hablar, hermanos, hay muchos hermanos que me dan testimonio de cómo Dios hace milagros. Al momento, ipso facto, el Señor transforma vidas. Amén. Por ejemplo, mi hermano aquí presente, él muchas veces me ha contado de que homosexuales son transformados al instante, de que paralíticos son levantados, enfermos son sanados, cánceres son sanados en el nombre de Jesús. Pero hermanos, yo quiero que entiendan una cosa, y yo también, el Señor me está haciendo entender. ¿Cómo es posible todo eso, hermanos? ¿Es porque nosotros lo hagamos? No, no, nada viene de nosotros, nada sucederá porque nosotros lo queremos. No, sucederá porque Dios así obra. Pero obra para el que realmente esté dispuesto, ser un instrumento, ser un contenedor de su presencia, ser un envase de su presencia. Hermanos, cuando me contaban estas cosas en su tiempo, en su momento, a mí me parecía locura. Yo decía, esto es locura, esto es de locos. Bueno, quizás porque así la vida, así el destino ha querido que se sane esa persona, o de un momento volvió en sí y ya no es homosexual. No, no, hermanos. Hasta que por un momento luego, después de pensar que eran locos, porque hermanos, créanme, yo no creía. Y aún yo no he visto ese poder, pero hermanos, algo me está llevando a creer. Porque veo cómo Dios está obrando en mi vida, en los pequeños detalles. Y yo digo, Señor, si en esos pequeños detalles estás obrando, ¿cómo no va a ser en los grandes? Amén. Dios es un Dios de grandes y pequeños detalles en los cuales obra. Amén. Después de esto pensar, me venía la curiosidad. Yo digo, bueno, ¿de dónde, cómo se hará esto? A veces hasta pensaba que había cosas oscuras por ahí, ¿no? Uno suele pensar esas cosas cuando realmente no está cimentado en la palabra. Pero de pronto llegó la fe. Dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa fe se fue acrecentando en mí. ¿Qué pasó? Que esa curiosidad pasó a ser un deseo, un anhelo. Hermanos, yo hoy siento un anhelo de conocer ese poder. Yo siento un anhelo profundo por ser revestida del poder de Dios. Y yo deseo, hermanos, que ustedes también lo sientan.
Y no es solamente a momentos. No, tiene que ser siempre, hermanos. Siempre. Yo quiero experimentar cosas sobrenaturales con Dios. Yo quiero experimentar su poder, que Él me llene de su presencia, ser ese instrumento en sus manos. Yo quiero ser, hermanos, el envase donde habite la presencia de Dios. Miren, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando usted compra un zumo, o un agua, una botellita de agua, ¿verdad? Lo que hay dentro es valioso, ¿no? Usted lo compra porque quiere bebérselo de adentro, ¿verdad? Y el envase luego queda vacío, no sirve para nada, lo tira y hasta que no vuelva a ser lleno, no tiene nada dentro, ¿verdad? Sigue siendo sin importancia si no está lleno. Pues nosotros, Dios está buscando envases, contenedores donde la presencia de Él viva y habite. Amén. Hermanos, debemos vaciarnos de todo lo que no le agrada a Dios para que Él nos llene de su presencia. Para poder experimentar el poder de Dios, no solamente en nosotros, sino en los demás también. Para transmitir bendiciones, para bendecir también a otras personas. Amén. En el versículo 9, que leíamos antes en la palabra, nos dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús, hermano, nos motiva a que pidamos, a que busquemos y que llamemos. Porque dice, el que busca, el que pide, el que llama, recibirá, se le abrirá y hallará. Amén. Pero eso, hermanos, depende también de nuestra parte. Mis hermanos, a veces esta palabra de aquí, que decía pedir, buscar y llamar, muchas veces a veces la reflejamos en lo material, en lo físico. Y es verdad, es cierto, Dios es nuestro proveedor. Dios nos promete que nunca estaremos desamparados, que no nos va a faltar nada. Amén. Pero hermanos, más abajo, cuando leíamos en el versículo 13, dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, yo creo que el Señor, más que lo que quiere darnos las cosas materiales, y que son vanas y que un día se terminarán, se acabarán, que no son eternas, Él quiere darnos lo eterno. Él nos quiere llenar de lo eterno, de su eternidad, de su presencia. Amén. Él desea que nosotros tengamos un profundo anhelo por su Espíritu Santo, que demandemos, como decía antes en el título, no nos cansemos de demandar el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo, que nos impulsa, que nos ayuda, que nos esfuerza. Amén. El Señor está siempre dispuesto a responder nuestras peticiones. Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Pero Él quiere que entendamos, hermanos, que lo más importante es ser llenos de Él. Esto es lo que más importa. Esto es lo que debe primar en nuestras vidas. La presencia de Dios en nosotros. Pero debe haber, hermanos, una voluntad y una acción por nuestra parte. Un profundo anhelo por su presencia. Que la presencia de Dios no solamente sea algo superficial, sino que sea preeminente. Por ello, hermanos, no solamente requiere que nosotros oremos de vez en cuando nos vaya bien. No, esto requiere mucha oración, hermano. Requiere fe, requiere ayuno, requiere que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén. Nosotros tenemos que ir más allá, hermanos. Debemos de intentar y capturar la presencia de Dios. Cuando sintamos que Él está aquí moviéndose,
O incluso cuando vayamos por la calle o cuando estamos en la intimidad con Él orando, capturar esa presencia y nunca dejarla marchar. Amén. Debemos de llamar la atención del Padre en todo instante, a cada momento. Hay algo que a mí me sucede, que cada vez que voy a ver a mis hijas al colegio, yo voy mirando el cielo y voy viendo los árboles, voy viendo hasta las personas. Y yo digo, gracias, Señor, mira cómo has hecho esto, mira cómo hiciste lo otro, gracias. Y voy conectándome con el Señor. Y voy pensando en Él, y voy diciendo, obra en mí, Señor, haz esto en mi familia, haz esto en la iglesia, haz esto. Así. Es esa conexión. Capturar la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto debemos de buscar, de hacer. Esa voluntad. Hermanos, no debemos quedarnos quietos. No, esperando a que se manifieste Dios. No, o que se manifieste en otros y en nosotros no. No debemos quedarnos quietos, hermanos. Nosotros debemos dar el paso. Amén. ¿Saben, hermanos, cuando sí podemos quedarnos quietos? Cuando el Espíritu Santo nos tome. Ahí podemos estar quietos y dejar que Él nos controle todo. Dejar que Él fluya con total libertad y nos tome todo el control de nuestras vidas. Amén. Ahí nos podemos quedar quietos. Y como nos decía en Isaías 61:1, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos ungirá y nos enviará a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está en nosotros, cuando nos unge su poder, hermanos, ya no vamos a ser expectantes, vamos nosotros a ser instrumentos de su gloria. Hermanos, no solamente vamos a ver cómo los otros son sanados, nosotros recibiremos sanidad y vamos a sanar. Amén. Porque este es el propósito de Dios, que su iglesia se mueva con poder, que no esté adormecida, que se levante en el nombre de Jesús. Y hace allá algunas semanas Dios viene hablando a través de los hermanos del mismo pastor, que debemos de buscar más, debemos demandar más el poder. Amén. Hermanos, cuando nosotros nos vaciamos de nuestro yo, de nuestro orgullo, habita en su plenitud el Señor. Y Él hará de nosotros instrumentos y hará en nosotros manifestaciones gloriosas. Amén. En la cual su reino, hermanos, su reino de los cielos se moverá aquí en la tierra. A través de cada uno de ustedes. A través de mí. Porque, hermano, yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando. Pero hace falta buscarle. Pedid, buscar y llamar, nos dice el Señor. Recibiréis. Pero pidiendo, buscando y llamando. Amén. El Señor está dispuesto a darnos su poder. Y así, hermanos, cuando el Espíritu, nosotros estemos revestidos del poder de Dios, no habrá muro que no podamos atravesar, hermanos. No habrá problema que no pueda tener solución. No habrá diablo que nos quiera destruir. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Es así, hermanos. Este es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es Él que lo hace. No es ni el pastor, ni el hermano, ni el líder, ni el ministro. No, es el poder de Dios. Por eso para Él sea toda la gloria. Amén. Ahora, hermanos, es vital que no solo nos quedemos como expectantes. Tenemos que movernos. Tenemos que actuar. Y hay que llamar. Y lo haremos clamando. Lo haremos suplicando. Él nos enseña en su palabra. Buscadme y me hallaréis. Buscadme de todo vuestro corazón. Con un espíritu contrito y humillado. No rechazará a Dios. Amén. Hay que buscarle para que su poder venga a nuestras vidas. Y se quede, hermanos, no que solamente sea momentos, que se quede, que habite en nuestras vidas. Debemos, hermanos, de también
santificarnos para Dios. Porque como sabemos, Dios es santo, 3 veces santo. Y Él no va a habitar en un lugar que esté sucio y desordenado. Por eso, hermanos, nosotros debemos de santificarnos. Amén. A través de su palabra, que nos va a renovar la mente, nos va a renovar el ser espiritual interior. Todo eso, hermanos, nos va a renovar la palabra de Dios cuando le buscamos, cuando meditamos en ella. Este paso debemos dar, mis hermanos. Y usted pida también, hermano. Pida al Señor, creyendo que Dios lo va a hacer. Es en su tiempo, no en el mío, no en el suyo, en el tiempo de Él, porque sus tiempos son perfectos. Pero esto es un acto de dos, es un acto de dos, hermanos. Es de Él y es mío. Y como nos dice en Amós 3:3, ¿o andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Dígame usted, si Dios le busca a usted, pero usted no le busca a Él, ¿usted cree que le va a dar algo? No. Es necesario que se trabaje de parte y parte. Él ya está obrando, Él siempre está dispuesto a obrar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que pedir, buscar y llamar. Hermanos, es tiempo de dejarnos de tanta letra. Es tiempo de dejarnos de tanta religión, de tanta costumbre, de tanta teología, de tantos dogmas, de tantas cosas que hoy en día la iglesia se está llenando. Y es así, es lamentable, es triste, pero se está llenando la iglesia de eso. Y están dejando la presencia atrás, olvidada. Están dejando el Espíritu de Dios abajo. Y hoy nos estamos llenando de costumbres. No es así, hermanos. Es verdad que el sistema nos quiere envolver, pero dice, ya no sois del mundo, dice la palabra. Estamos en este sistema, pero no somos de este mundo. Somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos el poder, tenemos la autoridad, hermanos, pero hay que buscarle. Hay que obedecerle. Debemos, hermanos, de llenarnos de su presencia y que no solamente sea un acto superficial, que no sea simplemente que muchas veces estamos aquí y todo muy bonito, se sintió la presencia, dice, se sintió la presencia, pero salimos para allí afuera. ¿Y dónde está la presencia? ¿Va con usted la presencia? ¿La lleva usted? ¿O enseguida pone su cara, como nos dice el pastor, de lechuga mustia? Es verdad. Aquí sí, bonito. No, hermano, no se trata de que la presencia de Dios se quede aquí. La presencia de Dios, si desciende, es para que viva en usted. Y usted la cargue y la lleve a todos lados donde se mueva. Amén. Que no sea algo superficial, sino que debemos pensar, hermanos, me recuerdo de Moisés, cuando le decía al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, esto debe de ser un anhelo en nuestros corazones, en nuestras vidas. No solo los días que vengamos al culto, cada día, a cada instante. Señor, anhelo tu presencia. Señor, anhelo tu presencia, estar en tu presencia y que tú estés en mí. Amén. No se trata de que solo Dios nos cuide, hermanos. No se trata de que solo Dios nos sane. No se trata de que Dios nos dé. ¿Sabe de qué se trata, hermano? Se trata de que el cuidador esté en mí. Se trata de que el sanador esté en mí. Se trata de que el proveedor esté en mí. Porque si usted pide sanidad, va a tener la sanidad. Quizás por un espacio de tiempo. Pero luego, ¿y si vuelve a enfermar? Pero si usted tiene al sanador, siempre va a estar sano. Si usted tiene al cuidador, siempre va a estar guardado. Eso es tener la presencia del Dios vivo en nuestras vidas.
Aunque, hermanos, no veamos con nuestros ojos carnales, tenemos que verlos con los ojos de la fe. Tenemos que dar el paso, hermanos, porque sabemos, hermanos, Jesús no dio ni un paso atrás. Él llevó a cabo todo el plan que Dios tenía para con nuestras vidas. Y es así como nosotros debemos de avanzar, debemos de buscar, demandar el poder, demandar su presencia, su Espíritu Santo a cada instante, que nos revistamos de poder para ser de testimonio, ser testigos de Jesús donde quiera que vayamos, llevando su gloria, moviendo y promoviendo aquí su reino en la tierra. Amén. No podemos hacer nada de lo que quizás pensamos o de lo que quizás queramos hacer, si no es con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si lo hacemos a nuestro modo, a nuestra manera, fracasaremos. Pero cuando lo hace Dios, hermanos, es perfecto y es eterno. Habrá momentos, hermanos, que quizás se desanime, porque a mí, sí, soy humana, tengo mis debilidades, y me desanimo en decir, Señor, bueno, te pido que tu poder descienda en mí, que te manifiestes a mi vida. Pero, hermanos, que esto no mengue nuestro deseo. Que esto más bien nos ayude a seguir. Porque, hermanos, Dios no va a faltar a su palabra. Dios es real, Dios es verdad. Él no va a fallar a lo que nos ha prometido. Decía, si nosotros somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, que es bueno? Él es bueno. ¿Cómo no nos va a dar de su Espíritu para que podamos vivir y obedecer y hacer grandes cosas para su gloria? Pero se trata de que nosotros demos el paso. Mis hermanos, cuando nos venga el desánimo y cuando tengamos dudas al pedir, porque vemos que no llega, pero también su palabra me dice que aún en la tierra de los vivientes veré la bondad de Jehová. Amén. El Señor se quiere mover, el Señor se quiere manifestar, pero nosotros debemos dar el paso también. Nosotros debemos de pedir su Espíritu que nos va a ayudar, su Espíritu que nos ayudará a dar paso tras paso, paso tras paso. Amén. Y aún así, fíjese cómo nos entiende el Señor, que camina como nosotros podamos ir. Él nos esfuerza, Él ve que hasta donde somos, nuestras fuerzas son limitadas. Y viene y nos da el empujón que necesitamos. Amén. Ahora usted y yo, hermanos, tenemos que creer en lo que Dios ha prometido. Él prometió y Él cumplirá. Amén. Da igual el tiempo que pase, da igual en la circunstancia en la que se encuentre, pero Él va a cumplir. Porque Él es fiel. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Ni hombre para que se arrepienta. Hermanos, hay otra cosa que, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que el poder de Dios sea en nosotros, nosotros debemos, hermanos, de creer. Al que cree, todo le es posible. Amén. Tenemos que creer en el poder de Dios, en lo que Él hace, en las manifestaciones sobrenaturales. Como yo explicaba antes, a mí antes estas cosas me parecían locura, pero ahora yo creo en el poder de Dios, creo en la sangre de Jesús, creo en el nombre de Jesús y la autoridad que Él tiene para echar demonios fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la condición, hermanos. Dios nos pide esto, que creamos, que pidamos, que busquemos y que llamemos y que obedezcamos, hermanos. Porque no simplemente, bueno, te pido, Señor, y aquí espero. No, hay que obedecer la palabra. Hay que someterse por amor, hermanos, no por miedo, porque Dios conoce las intenciones del corazón. No por miedo o por agradar o por gustar al pastor o al hermanito o porque me vean que soy santo o santa, no. Por amor a Dios.
La obediencia nos cuesta mucho, hermanos, porque nuestra carne nos tira para el otro lado, ¿verdad? A todos. Nuestra carne, ay, tengo pereza, no quiero ir al culto. O me pasó esto y ya le ponemos, limitaciones. ¿No? Nos puede pasar un problema. Hermanos, podemos tener 1000 problemas, muy grandes, pero más grande es nuestro Dios. Amén. Más grande es nuestro Dios. Y Él puede con cualquier problema, pero hay que creer, hay que dejarlo a los pies de Él. Cuando obedecemos y amamos su palabra, hermanos, los ponemos por obra, Dios nos dará de su poder. Y su poder actuará en nosotros, actuará en nuestras familias, si nos mantenemos fieles. Él nos da de su espíritu, dice en Hechos 5:32, a los que le obedecen. Escuche bien, a los que le obedecen, dice, dan de su espíritu para que le sean testigos. A los que le obedecen. Por más que pidamos, pero si estamos viviendo una vida deshonesta y que no agrada a Dios, Él no nos va a dar de su espíritu, ¿no? No vamos a hacer la habitación sucia y desordenada donde more la presencia de Dios. Por eso tenemos que limpiarnos, despojarnos, pero no lo podemos hacer solo. Él tiene que ayudarnos. Hay que dejarle que Él haga la parte que Dios nos dijo que haría. Amén. Y nosotros también actuar. Hermanos, también tenemos que estar en un mismo sentir. Cuando un hermano solamente está clamando por, quiero la presencia del Señor, que descienda, pero los demás están apáticos, dormidos, insensibles, pensando en el arroz, pensando en el marido, pensando en los hijos, en lo que voy a cocinar mañana. No, hermano, no se va a mover Dios. Bueno, se va a mover en la persona que está demandando el poder. Se va a mover en esa persona. Y esa persona sí que va a salir bendecida, pero usted va a seguir siendo igual. Así que déjese transformar por el Espíritu Santo. Vamos a estar en un mismo sentir, hermanos. Estamos viendo cómo el Señor está actuando y cómo está obrando en este lugar y en cada una de vuestras vidas, en mi vida. El Señor está obrando, hermanos. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir obedeciendo. Y cuando el poder de Dios venga, hermanos, dejemos que nos haga sombra. No vamos a hacerle sombra al Espíritu Santo nosotros, no. Él nos tiene que hacer sombra a nosotros. Él tiene que a nosotros apagarnos para que Él permanezca encendido. Amén. Y así Él obrará en nuestras vidas perfectamente. Cuando usted deja que el Espíritu Santo, hermano, lo invista, no solamente usted va a poder actuar de una manera sobrenatural, sino que usted, hermano, va a tener paz, va a tener seguridad, va a tener confianza, porque dentro de usted habita la presencia de Dios. Dice el Señor Jesús, no, dice, estaré con vosotros. Pero no solamente estará con nosotros, está en nosotros. Amén. Es cuestión de creer. Es cuestión de una voluntad. Es cuestión de nosotros cumplir nuestra parte, obedeciendo, creyendo en su poder, en lo que Él va a hacer en su tiempo, pidiendo, buscando y hallando el poder de Dios. Amén. Así solo lo recibiremos, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo en este lugar, por la vida de cada uno de ustedes, aún los invitados, aún hermanos, quizás los que no vienen mucho, pero hermanos, Dios va a hacer algo grande en sus vidas. No es que lo digo yo, lo dice su palabra. Cuando Él te llama y te escoge es por algo, porque algo grande quiere hacer en tu vida. No vamos a hacerle más tropiezo. Tenemos que, hermanos, dejar que Dios obre y más bien trabajar con Él en armonía para que su Espíritu descienda y habite en nosotros. Amén. Así que, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta palabra que a mí
Hace tiempo me viene hablando a través de los demás hermanos de la palabra, y cuando me encuentro sola, el Señor va hablando y me dice, búscame, búscame, busca el poder, busca el poder. Hermanos, porque yo no solamente quiero quedarme sentada y ver cómo Dios se manifiesta a otras vidas. Yo quiero, hermanos, vivir ese evangelio de poder. Y yo deseo que usted también lo quiera. Yo quiero ver, y mis ojos quieren ver la gloria de Dios en este lugar. Mis ojos quieren ver la gloria de Dios en mi familia. Y sé que así va a ser. Da igual que se levante cualquier diablo, da igual que se levante lo que se levante, pero sé que Dios cumplirá su palabra. Amén. Hay que serle fiel, hay que obedecer y creer, hay que pedir, buscar y llamar. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por tu palabra, Dios mío, gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor. Mi Dios bendito, alabamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser sensible a tu Espíritu Santo, Señor. A demandar tu poder, Señor, como conviene, mi Dios. Revístenos de tu poder, Señor, para poder vivir, para actuar, para ver, para escuchar, Señor. Para poder reflejar tu amor, Señor, allá al mundo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Que tu palabra sea implantada en cada corazón, Señor, tal y como tú me la has dado a conocer a mí, Señor. Quizás en mi torpeza, Señor, quizás en mis nervios, Padre, pero sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú vas a hacer, por todo lo que tú has hecho y aún lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.